Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, por Dios, que parece usted gila. ¿Qué hace con ese casco puesto? Por amor de Dios, ¿se va usted a la guerra acaso? Muy buenas noches. Buenas noches, me faltan 4 años. 4 años. ¿Me faltan 4 años? Sí, en 4 años ya estamos, por lo visto, en guerra. Al menos eso es lo que quieren los prebostes de la Unión Europea. Dios nos ampare. 2030. Anda que no van a pasar cosas en el año 2030, ¿no? Desde ya luego. Lo que nos faltaba también es una guerra en Desde Europa, una guerra masiva. La verdad es que da verdadero pavor comprobar el nivel, el nivel que tienen nuestros líderes europeos y sobre todo cómo nos quieren llevar a una guerra total que no quieren evitar, que no pretenden evitar, sino que prefieren impulsar, tal como ha confesado o como ha explicado Víctor Orbán en relación con algunas conversaciones que ha mantenido con líderes europeos y que ha salido el hombre incluso más asustado de lo que entró, y que es un relato que se viene mostrando y se viene expresando en muchas reuniones europeas comunitarias, aunque muchos no lo conozcan. Vamos a desvelar un poco todo lo ocurrido ahí. La verdad es que hoy han sucedido muchas cosas, prácticamente todos los días. Vamos a empezar hablando un poco de la geopolítica porcina, porque ya le ha faltado tiempo a la señora von der Leyen para sacar del cajón, aprovechando la peste porcina, el nuevo plan de prevención, preparación y respuesta de la Unión para crisis sanitarias. Es decir, el Tratado de Pandemias de la Organización Mundial de la Salud, ese que no consiguieron que se aprobara tal como ellos lo habían llevado, el Tratado Globalista Sanitario. No hay nada como una peste porcina para sacarlo del cajón. Claro. Dicen, no, es que esto aborda todos los riesgos y crisis potenciales para la salud, ya sean naturales, accidentales o intencionales, causados por diversas amenazas. Y ahí se esboza el marco de una gobernanza de crisis sanitaria que abarca desde la capacidad y la gestión de todos los recursos disponibles hasta mecanismos de vigilancia, utilizando, y aquí es donde viene el pavor absoluto, las lecciones extraídas del COVID-19. Anda, qué bien. Ojalá hubieran extraído lecciones del COVID-19. Pero no, son las lecciones extraídas de la gestión del control social derivado del COVID-19. Se plantea realizar simulacros periódicos, el primero previsto ya para el año 2026, con la participación de los Estados miembros de la Unión Europea, de las agencias de la Unión Europea, para garantizar que el plan sea eficaz. Control, 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 control. El lema con el que se va a vender esto a la población es un mundo unido, One Health. Una única salud, que es el lema que se decidió en diciembre del año 2021 en una reunión preparatoria de la Asamblea Mundial de la Salud. La idea fundamental que resume toda esta estrategia, que además estuvo elaborado a través de un convenio fabricado como si fuera una ley, con su exposición de motivos, con sus artículos, con sus epígrafes, es dotar no a la Unión Europea, sino a la Organización Mundial de la Salud, de tomar decisiones por encima de los gobiernos nacionales, no solo cuando haya una epidemia de una enfermedad que afecte a seres humanos, sino también de animales. Qué conveniente ha sido la crisis de la peste porcina africana, no solo en España, sino en Europa. Recordemos, 14 países afectados. Es decir, los dirigentes de la Organización Mundial de la Salud y también de la Unión Europea, en lugar de entonar el mea culpa por haber sido responsables de recomendar a los médicos de todo el mundo que adoptaran una serie de tratamientos, una serie, sobre todo, de controles sociales que fueron evidentemente contraproducentes, resulta que suben la apuesta y, como nos dicen, carecemos de un marco global necesario para abordar diversas emergencias que pueden afectar al mundo y la peste porcina es una de ellas. Con lo cual,
el mandato debe extenderse más allá de las enfermedades para abarcar temas como el hambre, la muy bien. pobreza, claro, la degradación ecológica, el cambio climático y las desigualdades sociales y económicas. O sea, En resumen, vamos a ver, todo. implantamos la dictadura global y Sí. esa dictadura global, pues nada, dictadura global se queda, ¿no? Esto lo hemos contado, lo hemos ido narrando en tiempo real, en el Gran Reseteo, sobre todo cuando analizamos esos tratados, el famoso Tratado Globalista de Pandemias de la Organización Mundial de la Salud. Y como no consiguieron que se aprobara de la forma en la que ellos querían que se aprobara, con una obligatoriedad, eliminando toda facultad de los gobiernos nacionales para poder afrontar crisis sanitarias de una manera independiente, pues se lo sacan ahora de la manga aprovechando la peste porcina. Pero la peste porcina española, porque los otros 14 países o los otros 13 países afectados que tienen casos de peste porcina desde hace ya varios meses, se han mantenido ocultos, se ha mantenido oculta esa crisis, no se ha puesto en los grandes titulares, pero la española es la que sirve una vez más para poner en marcha una agenda. El laboratorio español. España es un quimicefa. ¿Usted recuerda el quimicefa, el Sí, me juego ese acuerdo del para los quimicefa, sí, pequeños? sí, sí, sí. Ahí me puse yo con el quimicefa y no vea usted cómo dejé la cocina de casa. A mí lo que me gustaba era encender cosas y poner tubos de ensayo debajo, se podrá Claro, imaginar cómo acabó la cosa. claro. Los chavales. Entonces, esa idea de una sola salud, One Health, aprovecha ahora la Unión Europea para lanzarlo. La perspectiva One Health. ¿Qué nos dicen? Textualmente. Persigue mejorar la salud interdependiente de los seres humanos, los animales y el medio ambiente. O sea, ¿Cómo todo que? esto va a ser Claro. como la purga de Benito, como el bálsamo de Fierabras, como la panacea. Tenemos una directiva ya para la vigilancia armonizada de zoonosis, agentes zoonósicos y resistencia antimicrobiana, reforzando la cooperación de los Estados miembros con la Organización Mundial de la Salud, sistemas de vigilancia integrada e incorpora la nueva definición de salud. Porque, señoras y señores, también se redefine el concepto de salud. Porque dicen que hay que actuar sobre cualquier elemento de la biosfera que afecta al bienestar humano. Lo cual abre la puerta a actuar sobre cualquier actividad. No, claro. Sea o no nociva desde un punto objetivo. Claro. Porque ¿qué es lo que atenta contra la salud? Lo que los ingenieros sociales decidan en cada momento. Claro. Y para ello se utilizan todas las crisis reales o imaginarias. Enfermedades que afecten a humanos o animales, con simulacros previos. Como ha pasado en el caso de la peste porcina, lo comentamos el sábado, pero ha habido otros muchos. Dark Winter, los casos famosos aquellos de Anthrax, el evento 201. Y luego está la cuestión del dinero, porque hay que destinar dinero a todo esto, sobre todo ahora que la USAID ya no lo pone. Claro. Y van a aparecer investigaciones en las próximas semanas que van a ligar esta epidemia en España con investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Catalán. Muy bien, muy bien. Sí, financiadas, entre otros, por universidades de Estados Unidos. Anda, ya lo tenemos al completo. Es increíble, ¿verdad, señores? Es increíble. Sí. Nos decían los periódicos hace 5 días, no hay ninguna vacuna prevista, y resulta que llevaban trabajando muchos años y de hecho en Estados Unidos había ya una vacuna que funcionaba bastante bien. Porque cuidan de nosotros, porque Claro. ellos cuidan de nosotros, ellos se ocupan de nosotros. Cuando nosotros dormimos, ellos se están ocupando de nosotros porque son buenos. Es que es así. Es así, don El Lorenzo. tan temido patógeno finalmente ha llegado a España, dicen algunos. Tan temido. Hace falta valor, verdaderamente. Qué conveniente, ¿verdad? Pues sí. Qué conveniente. Qué Efectivamente, usted lo ha dicho. Vamos con el tema 2030. Vamos a ver, el primer ministro de Hungría, Orbán, ha hecho unas declaraciones diciendo que la Unión Europea, los políticos de la Unión Europea se están preparando seriamente para iniciar una guerra contra Rusia en el año 2030. Es decir, no que Rusia realice algún tipo de operación, intervención que motivara una respuesta de los líderes europeos o de los países europeos, que esa era la tesis que se está expresando públicamente, Rusia nos va a atacar. No. Lo que dice Orbán es que se va a forzar esa guerra. Ha dicho textualmente: nubes oscuras se ciernen sobre Europa. Bruselas se prepara para la guerra con Rusia y ya hay una fecha prevista para el inicio de las hostilidades, el año 2030.
Esto lo ha publicado además en las redes sociales. De acuerdo con sus palabras, cito textualmente otra vez, el objetivo declarado del programa de rearme iniciado por Bruselas no sería el tapar las vergüenzas económicas, al menos no exclusivamente, que es algo que yo he comentado aquí, sino prepararse para un conflicto armado, real. Pues, Orbán ha dicho, pues peor me lo pone, ¿eh? muchísimo peor. Me lo pone. Orbán liga esto, ¿por qué 2030 dirá alguno? Bueno, 2030 vence el plazo para el proceso de la adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea. Entonces, mientras tanto, el Tratado del Bloque Comunitario establece que en caso de ataque armado contra el territorio de uno de los Estados miembros, los demás Estados miembros estarán obligados a prestar toda la ayuda a su alcance a dicho Estado, que es una evolución del artículo 5 de la OTAN. Con lo cual dejamos entrar a Ucrania, que va a terminar de hundir la economía europea, y de paso nos metemos en una guerra. Claro, Bueno, claro. Y luego decimos que no hemos sido nosotros. Ni el mismo Lucifer lo habría hecho mejor. O sea, es algo notable. Esto recuerda hacia el final de la película de Patton, que es una película para verla una y otra vez. O sea, es casi como un pozo sin fondo, cuando Patton quiere ir a una guerra con la Unión Soviética y le dice a su superior, déjamelo a mí, que yo los ataco y luego haremos como que la culpa ha sido de ellos. Claro. Pues así. Esa es la idea, ¿no? Claro, a ver, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Es verdad que Orbán tiene elecciones ahora, ¿de acuerdo? Va a tener unas elecciones. Y hay que hacer todo lo posible para que no las gane, obviamente. Claro, para que no las gane. Y él se está poniendo la venda antes de la herida. Está diciendo, cuidado, porque estas elecciones pueden ser las últimas en las que realmente podamos decidir sobre la cuestión de la guerra y la paz. Porque él también se presenta, es una baza electoral que él tiene, como uno de los pocos baluartes, resortes, uno de los pocos que pueden parar esta locura. Entonces él dice, si tomamos una mala decisión en el año 2026... Con toda la razón del mundo, claro, nos vemos en una guerra. Claro. Muy bien. Claro. Entonces dice, si en 2026 nosotros tenemos elecciones y se le da la tarea de gobierno a otro partido político, pues en las próximas elecciones en el año 2030 ya será demasiado tarde para corregirlo. Entonces él dice, no es un juego. Quien quiera la paz, que se una a nosotros. Esa es la idea. Y además con una peculiaridad, y es que Hungría ha pasado por 2 guerras mundiales. Que puedes decir que de la Primera Guerra Mundial no salió muy mal porque se convirtió en una nación independiente, como decir, puedes decir lo que quieras, pero de la Segunda salió muy malamente. O sea, y que Hungría está en la OTAN y Ucrania no. Y que Hungría está en la Unión Europea y Ucrania no. Entonces, cuando se dice eso de que en caso de ataque armado contra el territorio de uno de los estados, los demás están obligados a prestar toda la ayuda, ¿no se están atacando ahora estados miembros? ¿No está atacando Ucrania a Hungría? Sí. Está atacando los intereses energéticos húngaros, ¿no? Sí. Y además, no vamos públicamente. A hablar de los agrícolas de Polonia, porque eso ya sería tremendo, pero bueno. Y los agrícolas de Hungría también. Luego está el tema de las armas, ¿no? El famoso tema de las armas, porque claro, la idea es, hay como 2 planes, uno el Rearme Europa y luego está el PURL, que son las siglas del programa que se han inventado para darle el dinero a los países europeos a la OTAN para que compre armamento de Estados Unidos y que se los entregue a Kiev. Ese programa en el que España está, como ya hemos comentado aquí. Bueno, Italia se desmarca de ese programa. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia ha dicho que es prematuro que su país participe en un programa de la OTAN para comprar armas estadounidenses para Ucrania a la luz de las negociaciones de paz en curso. Claro. No me sorprende, claro. ¿eh? No me sorprende lo más oiga, si estamos negociando ahora, está negociando Estados Unidos, está negociando con Rusia, está negociando con Ucrania, no, entonces las armas ya no van a ser necesarias. No. Ha dicho Tajani. Tajani es además viceprimer ministro. Esto lo ha dicho en Bruselas. Entonces, esto es una señal de que el gobierno de Meloni ha cambiado su estrategia con respecto a Ucrania tras agotar los fondos y superar las tensiones dentro de la propia coalición de gobierno, que las ha tenido Meloni también tiesas con la coalición de gobierno. Sí. Entonces, aunque desde el propio gobierno se insiste en que se va a seguir apoyando a Kiev, también es el primero en Europa en sugerir explícitamente que no se deben proporcionar armas adicionales a Ucrania mientras se negocia el alto el fuego. Que esto debería ser algo normal. Algo pero que no dice nadie, ¿no? Totalmente de sentido común. Sí, es así. O sea, si es que eso no tiene más vuelta de hoja, lo que pasa es que no se quiere ver. O sea, Ucrania ha dicho que necesitará 1.000 millones de euros adicionales en armas
1.200 millones de dólares para defenderse durante el invierno. Y hay que decir que en estos momentos alrededor de 2/3 de los países OTAN participan en el programa, según ha declarado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Hay algunos países que públicamente han dicho que sí, como España. Otros han dicho que no, o que se lo están planteando, como Italia. Y luego hay otros que directamente no quieren decir nada porque saben que sus propias poblaciones están contra esos programas. Entonces no quieren sufrir el castigo electoral derivado de la historia esta. Activos rusos. Anda que no nos van a dar la matraca. Va a llegar un momento en el que le va a decir Putin a Úrsula, pero vamos a ver. Mira, tómalos. O sea, tómalos. Vamos a ver. Ya Líderes de por 7 países. pesado, ya por Claro, pesado, claro. sí. Líderes de 7 países de la Unión Europea han enviado una carta, claro, lo que le faltaba ya a von der Leyen, pidiendo que venga, que se confisque todo el dinero a Rusia y que se le dé a Ucrania. ¿Qué países son? Eso es un disparate de unas dimensiones y además es suicida porque ¿quién se va a fiar de la Unión Europea? Yo es que no colocaría un céntimo en la Unión Europea. Si es que esto es evidente, si es que es evidente y por mucho que algunos lo repetimos, yo de verdad me estoy alucinando con... Lo que habría que preguntarse es, ¿por qué tiene tanta prisa von der Leyen en sacar esto adelante? ¿Por qué tiene tanto interés von der Leyen? Parece que le esté afectando a ella personalmente. Pues seguramente sí. Claro. Ahora dicen, no, es que ha habido una carta de una serie de países, nadie dice quiénes son esos países, porque todo el mundo ha cogido un teletipo de Europa Press, que esto es el periodismo, también es así. En España han cogido un teletipo de Europa Press que mencionaba solo 3 de estos países y nadie se ha puesto a investigar, pero yo sí. ¿Cuáles son los 7 países? Polonia, estoy seguro que no se va a sorprender usted, don César. Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Suecia y Estonia. Polonia, Estonia, Finlandia, Letonia, Suecia, ahí estamos. Me Donald Tusk. sorprende, fíjese, me sorprende en el caso de Irlanda, ¿eh? Claro que en Irlanda últimamente andan un tanto enloquecidos porque efectivamente hay una reacción muy encaminada a controlar a los irlandeses que no tienen la más mínima gana de verse metidos en una guerra mundial. De hecho, consiguieron en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la cercanía con Gran Bretaña, ser neutrales, ¿eh? Y la población irlandesa no es en absoluto de esto, más bien todo lo contrario. O sea, eso es llamativo en el sentido de que la dirigencia irlandesa son una panda de criminales que han decidido lanzar a su país a esto. El resto no me sorprende, ni los bálticos, Lituania es la que me falta, ni Suecia, ni Polonia, ni cosa parecida. Me parece que es lo que cabía esperar. Polonia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Suecia y Lituania. Ya quedaba atascado ahí con Lituania. Irlanda, es verdad, ese movimiento, pero además es un movimiento que se está haciendo público y que están insistiendo mucho en ello. Yo no sé si es porque como Reino Unido no está en la Unión Europea, están haciendo esa labor, pero la verdad es que es extraño. Vamos a ver, voy a dar los números y la situación actual porque hay mucha desinformación al respecto. Dentro de todos los activos confiscados o congelados a Rusia, de su banco central, en Europa habría unos 211.000 millones valorados en 211.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Más 58.000 millones de activos de titularidad privada de personas y entidades rusas, que no serían del Banco Central de Rusia. La mayor parte de ese dinero, unos 190.000 millones, son bonos. Bonos que se encuentran depositados y retenidos en la central de depósitos de valores Euroclear con sede en Bélgica. Hasta ahora esos bienes han sido congelados y retenidos, legalmente no confiscados, aunque en efecto han sido así, y siguen siendo titularidad del Banco Central de Rusia. Aún así, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Legislar para poder utilizar los rendimientos que generan estos activos, estos bonos, para entregárselos a Ucrania. Es decir, cuando un bono propiedad del Banco Central de Rusia hay que pagarle un interés a ese bono, el interés es lo que le están mandando a Kiev. Entonces, cuando vencen algunos de ellos, esos bonos congelados propiedad del Banco Central de Rusia, el propio Euroclear lo que hace es coge ese dinero y compra nuevos bonos. Y los rendimientos que generan esos bonos se destinan a pagar el dinero a Ucrania. Pero los bonos siguen siendo propiedad del Banco Central de Rusia. Le están quitando los intereses. Europa está robando al Banco Central de Rusia los intereses, los rendimientos de sus activos. Bien. De momento, se han realizado 4 transferencias a Ucrania
con estos intereses por un importe conjunto de algo más de 9.000 millones de euros. Es decir, Ucrania ya se ha llevado dinero que pertenece a los rusos. 9.000 millones de euros. Y el objetivo de la Unión Europea es, mediante estos intereses, ir transfiriendo a Ucrania entre 15 y 20.000 millones de euros hasta el año 2027. Alguno dirá, pues qué bien había invertido el Banco Central de Rusia, ¿no? Pues sí, porque claro, si le están dando estos rendimientos, bien. Desde hace meses, von der Leyen ha dicho, no, esto no es suficiente. Hay que darle un préstamo a Ucrania de 140.000 millones de euros, utilizando como garantía esos activos congelados. Esto es lo que ella llama el préstamo de reparaciones, que es dinero que iría a parar a los que han comprado buena parte de la deuda pública ucraniana, que son entidades financieras norteamericanas. Insisto, algún interés personal tiene que tener von der Leyen, porque si no, no se entiende. Algún mandato externo tiene que tener von der Leyen. Entonces, ¿Rusia qué ha dicho? Ha dicho, oigan, mire, primer lugar, si ustedes utilizan nuestras reservas congeladas y ustedes cogen nuestros intereses, bueno, pues en primer lugar, esto lo vamos a llevar a los tribunales, pero es que además nosotros vamos a tomar represalias contra activos europeos en territorio ruso. Dice, oiga, es que hay, pues claro que hay, unos 200.000 millones de euros. Activos de empresas occidentales, europeas, estadounidenses, 200.000 millones de euros en Rusia. Y Rusia ya dispone de un plan para nacionalizar y vender activos de empresas europeas en el caso de que la Unión Europea acabe utilizando los activos rusos ahora congelados. Que en la realidad, como estoy contando, ya los están empleando, porque los intereses también son de los rusos. Hombre, claro. No, pero Claro. Además es una respuesta, vamos a ver, como otras muchas respuestas de Rusia, lo que yo me pregunto es cómo han tardado tanto. O sea, yo la sensación que tengo con toda la acción de Rusia desde antes de empezar la guerra es cómo tardan tanto en tomar esas medidas. O sea, se lo digo La única explicación es como que lo hay un siento. acuerdo con Estados Unidos y que Estados Unidos le haya garantizado a Putin que al final va a obtener otra vez su dinero. Es la única explicación posible. Yo también le llevo dando vueltas desde hace mucho tiempo. De hecho, hay críticas dentro de Rusia. A Putin le Pero consideran, muy le grande. dicen, oiga, es usted un blando. O sea, ese dinero es nuestro, nos lo han quitado y hay que recuperarlo. Problema adicional de todo este mecanismo. Todos estos activos no están en Bélgica. Hay casi 20.000 millones de euros en Francia. Y esto no se había dicho hasta ahora. Fíjate. Y dice, ¿quién los tiene? Lo tienen bancos privados franceses. Anda, fíjate. ¿Cuáles? Macron no quiere decirlo. Macron mantiene desde hace 2 años, a petición del Banco Central Europeo, a petición de la Comisión Europea, que le han dicho, oye, los 20.000, son 18.000, los casi 20.000 millones de euros de activos soberanos rusos que están en el sistema financiero francés, ¿dónde están? Y Macron no quiere soltar prenda. Y entonces, como ahora estamos en un contexto en el que se está diciendo a cada uno de los países, bueno, tendréis que haceros responsables, porque si no vamos a poder coger los activos, al final cada país va a tener que poner una parte. Bruselas ha presionado a París para que aporte claridad al respecto y que colabore en ese plan comunitario. Y Francia le ha dicho que no. Es decir, Macron, mientras que nos está diciendo a todos los demás que cojamos el dinero que está en Bélgica, él dice, no, si mis bancos tienen 18.000 millones de euros de activos soberanos rusos y no los vamos a vender. ¿Por qué? Porque los bancos franceses quieren seguir siendo intermediarios en el mercado de deuda pública. Porque siguen queriendo tener activos financieros extranjeros. No quieren que se les expulse del sistema. Y entonces, ¿qué dice Francia? Dicen, no, nosotros no damos la información porque esa información vulneraría la confidencialidad bancaria y los compromisos legales con las entidades implicadas. Con lo cual estás admitiendo que es ilegal. Y tú que le estás pidiendo a todos los países europeos que se comprometan con un plan, tú mismo estás diciendo que es ilegal. En este contexto, von der Leyen decide rebajar la cantidad de 140.000 a 90.000. Ya no son 140.000 millones, ya son 90.000 millones los que le quiere dar a Ucrania. Y esto es lo que quieren votar el próximo 18 de diciembre. Y lo van a votar sin necesidad de que haya unanimidad, cumbre de líderes por mayoría cualificada. Esto es irregular. Lo va a intentar von der Leyen el día 18 de diciembre. Por eso está calentando tanto la olla. Por eso está diciendo que todo aquel que se oponga lo que quiere es la derrota de Ucrania, es un prorruso, peligroso prorruso, etcétera, etcétera. ¿Quién es el tercer país que más activos congelados, confiscados, como quieran denominarlo, del Banco Central ruso tiene en el viejo continente? Reino Unido.
pero Reino Unido no es miembro de la Unión Europea. Entonces, cuando la Comisión Europea promete una serie de salvaguardas para que los socios se protejan entre ellos a la hora de realizar esta confiscación, Reino Unido quedaría fuera. Con lo cual, ni los activos rusos que están en Reino Unido, ni los activos rusos que están en Francia entrarían dentro de este programa. ¿Para qué? Para protegerlos. Y a Bélgica que le den morcilla. De hecho, y esto es otra irregularidad manifiesta, el viernes pasado, el canciller Friedrich Merz, hombre de BlackRock en Alemania y que es uno de los que quieren cobrar ese dinero del préstamo de reparación, viajó a Bruselas en un viaje de urgencia para amenazar al primer ministro belga. Cambió su agenda. Él dice que para intentar convencer a Bart de Wever de que acepte la propuesta de von der Leyen para amenazarle. El primer ministro belga dijo que no. Bueno, es que esta gente, las medidas que utilizan, ellos siempre consideran que es apelar a la convicción. Sí. En realidad es gangsterismo puro y duro, ¿eh? Puro y duro. O sea, esto es como cuando la banda de Don Tuselone pues decide que manda 2 matones a la cervecería del pobre Joe y le dicen que le van a partir las piernas y le van a quemar la taberna y todo lo demás, como no les compre solo cerveza a ellos. Es que es exactamente lo mismo. Bélgica vuelve a decir públicamente que una confiscación de activos es contraria al derecho internacional y que expone a su país a importantes riesgos financieros y judiciales. En ese encuentro, entre Merz y De Wever, estuvo también Ursula von der Leyen. Cenaron. Aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Y al salir, von der Leyen y Friedrich Merz dijeron que habían convenido con el primer ministro belga seguir discutiendo con vistas a que los 27 logren algún tipo de consenso en esa cumbre del 18 y 19 de diciembre. O sea, les dice que no, y estos dicen, bueno, ya veremos, ya te vamos a forzar. En estos casos, ¿qué se suele hacer para forzar el brazo del gobierno que no acepta el designio? Se suele llamar a Washington o a Londres y se dice, oye, ponle firmes. Problema, que Estados Unidos rechaza también la confiscación de activos rusos. En la reunión de ministros de Finanzas del G7, que se ha celebrado ayer, hay 2 países que tienen activos rusos también congelados y que rechazan meter la mano en la caja. Uno es Japón y el otro es Estados Unidos. Japón tiene unos 30.000 millones de dólares aproximadamente en activos rusos. Ellos han dicho que por cuestiones legales rechazan, pero también hay varios funcionarios que en prensa norteamericana han dicho que Tokio basa su decisión sobre todo en las objeciones que ha puesto Estados Unidos al asunto. Estados Unidos se niega a transferir activos rusos a Kiev, sugiriendo en cambio devolver parte de esos activos a Rusia y usar el resto para inversiones estadounidenses en Ucrania, que es lo que le han ofrecido a Putin. Dice, no vamos a coger esos activos para Ucrania, no, los vamos a coger para Rusia, porque son de Rusia, pero que nos permitan a las empresas norteamericanas realizar esas obras, esas infraestructuras, todo lo que sea necesario, sobre todo en la parte de Ucrania del este. Ese es el plan, ese es el programa. Por eso está von der Leyen tan desesperada, porque ve que está perdiendo el control. Porque no tiene al primo de Zumosol para que le pueda sacar las castañas del fuego. ¿Y entonces qué hace? Pues tirar de Friedrich Merz, porque de Macron no puede. Es una cierta desesperación. Esos 140.000, esos 90.000, si finalmente llega ese dinero a Kiev, o esos 9.000 millones que han llegado ahora en intereses, no tienen ningún tipo de rastro ni de auditoría. No se sabe en qué se está gastando ese dinero. No se sabe en qué cuentas bancarias se está ingresando. Bueno, pues es de lo que se trata, de poder robar miles claro. de millones de euros o de dólares y que no se pueda saber a dónde va el producto del robo, del expolio y del saqueo. Así de claro. Y en una actuación que, como hemos explicado en tantas ocasiones, lo que haría sería pues, eliminar completamente cualquier plaza europea del sector financiero global, porque no habría ningún tipo de confianza en que puedan tener esos activos. Hay que explicar, porque hay gente que no termina de entender y dice,
¿Cómo puede ser que Rusia tenga activos en Reino Unido o que pueda tenerlos en Francia? A ver, cuando tú realizas o estás en los mercados internacionales, en los mercados financieros, tú tienes que utilizar bancos de otros países para pagar intereses de la deuda que tú emites, cuando tú emites deuda en otra divisa para que hagan la conversión, para que realicen una labor de custodia también de esa deuda, cuando en lugar de ser un activo financiero puro y duro, pues a lo mejor lo que tienes es una materia prima, como puede ser oro, tiene que cotizar en determinados mercados internacionales, entonces obligatoriamente tienes que tener eso fuera. De hecho, por ejemplo, JP Morgan es uno de los bancos que ha gestionado tradicionalmente en Estados Unidos pues toda la deuda emitida por Rusia. Entonces, claro que necesitas esa colaboración. Es verdad que dentro de Rusia ha habido mucha crítica. Siempre mencionamos el caso de uno de los economistas más importantes del país, de Sergei Glasiev, que echó en cara a Putin el tener tantos activos rusos en el extranjero. Pero es que si tú quieres participar del mecanismo eurodólar y realizar negocios con empresas europeas y con empresas norteamericanas, tienes que estar en esos parques, en esos mercados financieros internacionales. Veremos si a partir de ahora la cosa cambia o no cambia. Y luego, otro elemento que también quiero citar antes de pasar al siguiente tema, que es muy importante. Ese dinero no es de Putin. Ese dinero no es ni siquiera del partido de Putin, ni de una camarilla, ni de un ministerio. Ese dinero es de los ciudadanos rusos. Son las reservas del Banco Central. Son las reservas con las que respalda la economía rusa. El presente y el futuro de las haciendas rusas. De los hogares, de los negocios, de los proyectos vitales de los rusos. Esto no se puede coger y robarlo y a otra cosa mariposa. No hay ningún tipo de legitimidad para hacerlo. Si me dijeran, no, es que se confiscan hasta que haya un acuerdo de paz. Bueno, podría ser discutible, pero es una sanción económica, vale. Pero si se congelan o se confiscan hasta que haya un acuerdo de paz o hasta que finalmente haya un alto el fuego y un acuerdo, un armisticio, entonces en ese caso todos los intereses hay que guardarlos también. No se lo puede estar dando bajo cuerda al gobierno de otro país que ni siquiera pertenece ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Porque si Ucrania perteneciera a alguno de estos dos clubes, pues también podríamos medio entenderlo, ¿no? Dice, bueno, es una manera en la que se resarce o se intenta ayudar. Pero ¿por qué se intenta ayudar de esa manera tan desesperada a Ucrania? Porque ahí todos tienen mucho que ocultar. Muchísimo que ocultar. Siguiente tema, la operación de Ellison. Ayer comentábamos que Netflix había hecho una oferta por Warner, por el imperio audiovisual norteamericano, que se había adelantado a Paramount de Larry Ellison y decía usted, ya veremos, porque Larry es mucho Larry, David es mucho David, y con la ayuda de Donald Trump, esto ya lo añadía yo, seguramente no den la batalla por perdida. Bueno, la lucha por hacerse con el legendario estudio cinematográfico de la Warner Brothers está en camino de convertirse en una batalla corporativa de órdago, porque Paramount Skydance, dirigida por David Ellison, hijo de Larry, ha lanzado una OPA hostil, una oferta pública de adquisición hostil sobre Warner Bros. Warner Bros. Propietaria de cadenas como la CNN, la TBS, HGTV, el servicio de streaming HBO Max, etcétera, etcétera. Oferta que llega 3 días después de que el viernes, esto lo comentamos ayer, Netflix alcanzase un acuerdo para hacerse con estos estudios, en un acuerdo en el que se incluiría HBO Max por unos 72.000 millones de dólares. ¿Cuánto pone Paramount? 108.400. Claro, es que aquí, vamos a ver, esto es un negocio, o sea, el elemento de negocio, de películas, de series de televisión, de dibujos animados, de lo que usted quiera, ese elemento es muy importante. Pero hay otro elemento que es más importante si cabe y que es el elemento en el que está Ellison. Históricamente, esto es una realidad comprobable, se han escrito libros, nadie los ha tachado de antisemitas ni cosa parecida. Hollywood es una creación de los judíos. Es decir, claro que hay algún productor inicial que no es judío. Hombre, claro que ha habido muchos actores que no han sido judíos o directores que no han sido judíos, pero Hollywood es un invento judío.
Y el contenido de Hollywood es muy importante, porque eso que se llamó en su día la fábrica de sueños, evidentemente forma la mentalidad, la simbología. La fábrica y de el propaganda relato. también, claro. Exactamente. Además, siempre ha tenido un papel de propaganda, no se ha Sí. ocultado, y en un momento determinado ha habido una guerra y efectivamente Hollywood recibe la consigna de realizar determinadas películas de propaganda. Eso es evidente. Yo me acuerdo cuando yo era muy niño y me gustaban mucho las películas de guerra y mi padre las desechaba diciendo si es que todo es propaganda. Y yo, por supuesto, no captaba desde mi mentalidad infantil que unas películas que me entretenían muchísimo, y daba igual que fuera Objetivo Birmania que la Batalla de las Ardenas, pues resulta que fuera propaganda. Luego eres mayor y te das cuenta de que es propaganda y a veces muy descarada. Pero es cierto que tiene un papel importante que va mucho más allá del entretenimiento o de la obra de arte. Es así de claro. En el caso de Ellison, es un personaje que dice que su principal meta es defender al Estado de Israel. Tiene unas compañías donde ha colocado al frente de las compañías a personas que han estado, y no sé si seguirán estando, al servicio de la inteligencia israelí. Ha dicho claramente que en el seno de esas compañías, si algún empleado no es pro-Israel, que se marche a otro sitio. O sea, lo cual, dicho sea de paso, me parece intolerable. Y Oracle es el mayor donante individual del ejército de Israel. Además, para terminar de arreglar, entonces, ¿cómo vas a permitir que te quiten un trozo de Hollywood tan importante y que se pongan a hacer otras películas? Le voy a poner un ejemplo reciente que creo que hemos mencionado alguna vez usted y yo, pero ahora mismo no recuerdo si dentro o fuera de micrófono. Una película que yo lo único que he visto es el tráiler, que se llama Palestina 1936. Y luego tengo que ver la película para ver si responde al tráiler o no responde al tráiler. Bueno, si esa película responde al tráiler, la manera en que se describe cómo ya en los años 30, con el respaldo del Imperio Británico, los sionistas estaban echando a los árabes de sus territorios en lo que entonces era el mandato británico de Palestina, no tiene discusión. Es contar una historia que es real y que no es la versión oficial de Hollywood, que es la película Éxodo. Por cierto, bastante larga, y es una película que no está mal, aunque a mí personalmente me parece muy larga y en algunos momentos pesada. Pero esa es la versión oficial de Hollywood desde el principio. Si de pronto empiezan a aparecer producciones en las que se relata la Nakba, se relata la limpieza étnica que se llevó a cabo desde el año 47, se relata, bueno, lo que pasa en Gaza, pero desde el lado de los que están debajo de las bombas, etcétera. Bueno, pues una opinión pública americana que por primera vez en la historia no apoya ya mayoritariamente todo lo que haga el Estado de Israel, aunque siga simpatizando todavía, pero ya no apoya mayoritariamente y sobre todo en las generaciones jóvenes, puede acabar incluso teniendo una postura crítica y muy crítica. Y en medio de esa situación no podemos dejar que Hollywood sea independiente, porque como un día nos hagan el equivalente a Éxodo y en vez de Éxodo se llame la Nakba, pues evidentemente la opinión pública la puedes cambiar en este país y por lo tanto hay que controlar Hollywood. Y claro, aquí por un lado sí está la batalla de los millones, etcétera, etcétera, pero hay una batalla que es la batalla por la mente y las almas de los americanos. Y que, por supuesto, Ellison, en bien del Estado de Israel, no está dispuesto a perder. Un imperio Ellison que ya controla CBS, la Paramount, como he dicho antes, la MTV, Comedy Central, Showtime, Nickelodeon, los de Bob Esponja, los programas infantiles, luego Channel 5 en Reino Unido, Channel 10 en Australia. Bueno, y ahora, Ellison en Estados Unidos lo llaman el presidente en la sombra, que es verdaderamente para tenerlo en cuenta. Yo personalmente no creo que sea el presidente en la sombra, pero sí creo que tiene una influencia tremenda. Es más, seguramente Jared Kushner tiene más influencia sobre Donald Trump por la cercanía familiar y lo que no es la cercanía familiar que lo que pueda ser Ellison. Pero claro, esto te dice cómo se están tomando las decisiones en estos momentos en Estados Unidos. Un Ellison que además también participa directamente en la promoción y financiación de los asentamientos israelíes en la Franja de Gaza, Sí. que tiene una estrecha relación con Netanyahu,
bueno, se consideran como de la familia y ambos mantienen una estrecha relación desde hace muchos años. Ellison incluso llevó a Netanyahu a su isla privada de Hawái para pasar unas vacaciones juntos y allí Sí. le ofreció a Netanyahu, que ya estaba con sus problemas judiciales, le dijo, mira, tú te largas de allí y yo te doy un puesto en la junta directiva de Oracle y te pongo un sueldo de $500,000. Poco menos del $500,000, que no está mal pagado, ¿eh? 450.000, ¿no? Exactamente, que no 450.000. está nada mal por estar allí calentando un sillón, porque otra cosa no haría. Bueno, ¿qué ha pasado entonces? Lo que ha hecho Paramount ha sido presentar una oferta de $30 por acción que supera la de Netflix de $27, que es la misma oferta que Warner ya rechazó la semana pasada. Es decir, Paramount le hace una oferta a Warner, Warner dice que no. Warner llega a un acuerdo con Netflix y entonces cuando anuncian Netflix y Warner el acuerdo, sale Paramount, salen los de Ellison y entonces dicen, pues opa hostil. ¿Por qué está ofreciendo más de $108.000 millones Paramount cuando Netflix está poniendo sobre la mesa 72.000 millones? ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque a diferencia del acuerdo alcanzado con Netflix, que abarca el estudio cinematográfico y el servicio de streaming de Warner, supondría la escisión de la división Global Network de la empresa Discovery Global en una nueva empresa que cotizaría en bolsa el año que viene. La oferta de Paramount lo quiere todo. Es por todo Warner Bros. Discovery. Dice, bueno, ¿y la pasta de dónde sale? Porque Ellison tiene mucho, pero ¿de dónde sale? Nos han dicho los medios norteamericanos. Sale de la firma de capital privado Redbird Capital y luego salen también compromisos de deuda de Bank of America, Citi y Apollo Global Management. Entidades norteamericanas y algunas de ellas con gran relación con Estados Unidos. Pero esto no es lo mollar con el gobierno de Estados Unidos. Lo mollar, y usted lo acaba de mencionar ahora, el artífice de todo esto es Jared Kushner, el yerno de Trump. Porque la oferta incluye financiación de la empresa de inversión de Jared Kushner, que es Affinity Partners, que saca el dinero de sus negocios con fondos de inversión gestionados por gobiernos de Oriente Medio. Con lo cual estaríamos viendo cómo países de Oriente Medio, fundamentalmente Arabia Saudí, Qatar, todos los que ya estén en el imaginario popular que dicen oponerse al Estado de Israel, pero luego bien que le hacen el caldo gordo, los que esperan sacar también algo de tajada con respecto a todo el futuro de Gaza, que bueno, pues mantienen una estrecha relación con el yerno de Trump y que también van a ayudar a Ellison en esta operación. Todo esto sucede justo después de decir Trump que podría tumbar la integración de Warner y Netflix por atentar contra la competencia, cuando en realidad la operación de Netflix o la oferta de Netflix atenta mucho menos contra la competencia que la de Ellison, porque Ellison lo quiere todo. Y Netflix solo quería una parte de Warner. ¿Está en contra Donald Trump de la operación de Paramount? No, está muy contento porque es de los suyos. Totalmente, totalmente. Y desde luego los que esperaban que esto iba a ser el regreso del libre mercado, que me río yo de los peces de colores, porque vamos, si lo que estamos viviendo es el libre mercado, que venga Dios y lo vea, o sea, esa es la realidad. Aquí lo que vamos es a la lucha del oligopolio en transformación en monopolio, si vienen bien dadas. Pues claro, evidentemente, si el oligopolio se convierte en monopolio en manos de gente que me respalda, yo encantado de la vida. Y si encima está gente de la familia, no vamos a hablar. Es que Jared Kushner en estos momentos, con no tener un solo cargo oficial, manda en este país. Hombre, iba a decir lo de Marco Rubio, pero es que Marco Rubio no manda nada. Pero bueno, lo que no manda Gesset y lo que no manda Vance y lo que no manda muchísima. O sea, y esa es la realidad, y el que no lo quiera ver, pues peor para él. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién va a decidir el futuro de Warner? Pues los accionistas. ¿Y quiénes son los accionistas? Pues Vanguard y BlackRock. ¡Hombre! ¿Y quién está al frente de Vanguard y BlackRock? El amigo Larry Fink. Exactamente. Que Larry también Fink, tiene que no cierta queremos querencia decir nada. por la estrella de David, ¿no? Exactamente, hombre, es judío. Yo no le veo a Larry Fink, sinceramente. Claro, luego cuando te hablan del peligro de la inversión musulmana en Estados Unidos y tal, pues te partes de risa, porque claro, la inversión que puede haber aquí en Estados Unidos es Arabia Saudí, que hace lo que le dicen, y Qatar y los Emiratos Árabes, pero para de contar. O sea, ¿qué inversión hay aquí de los pobres sirios que los están machacando, de los egipcios, de los jordanos? No le voy a decir ya pues, de los iraquíes o los libaneses o algo de este tipo. O sea, es que tienes que oír unas cosas
que realmente cuando las oyes dices, pero bueno, usted buen hombre, ¿en qué mundo vive? A usted lo ha atontado la propaganda durante años y no sabe usted el país en el que vive. O sea, y es terrible, pero es así. Información útil para todos los que tengan algún servicio de suscripción con alguna de estas empresas, porque las he mencionado prácticamente a todas. Vamos a ver, Netflix, cuando anunció la compra o el acuerdo, dijo que la operación tardaría entre 12 y 18 meses en cerrarse. Aunque ya hay gente que tenía su suscripción a Netflix y tenía su suscripción a HBO y dice, qué bien, pues ahora voy a dejar de pagar una. No, señores, van a seguir ustedes pagando las dos. Porque el hecho de que compre la compañía no implica que vaya a cerrar una de las suscripciones y vaya a integrar todo el contenido en una de ellas. Al menos no de momento. De hecho, Netflix ha mandado una carta a todos sus clientes diciendo que sí, que ellos han llegado a un acuerdo con Warner, que Paramount no se va a llevar el gato al agua, pero que las dos marcas, tanto HBO como Netflix, van a seguir separadas hasta el futuro, en el que verán finalmente lo que hacen. Con lo cual aquí tenemos otro gran culebrón con un gobierno que, como bien estamos explicando, se pone de un lado claramente de la operación y con un Vanguard y BlackRock que al final son jueces y parte continuamente porque ellos mismos están tanto en las ofertas como también en los accionistas o en el núcleo duro de accionistas de la empresa comprada. También es noticia en Estados Unidos y en Europa el tema de los tipos de interés. Importante, hace tiempo que no hablo de esto. Hay gente preocupada sobre todo en Europa y lamentablemente tengo que decir que con razón, porque en Europa se avecina una subida de tipo de interés. Vamos a explicarlo para que la gente lo entienda. En primer lugar, en Estados Unidos, la Reserva Federal afronta justo esta semana su última reunión del año. Prácticamente está descontado que se van a bajar los tipos de interés, un cuarto de punto o 25 puntos básicos, como quieran considerarlo. Esto se considera prácticamente hecho consumado, pero el verdadero debate se centra en cómo se ve un recorte futuro y si la declaración y la conferencia de prensa de Powell pues, se alinean un poco con esta política de bajada, de mantenimiento. Hay que decir que la inflación da igual, les da igual a los bancos centrales. El último IPC de Estados Unidos está en el 3%. Recuerdo usted, don César, que nos decían que ya estaba todo controlado, que siempre iba a estar en el entorno del 2%. Era falso. Ya explicamos aquí, en primer lugar, que el IPC no es la manera más adecuada de medir la evolución de los precios. No, y en segundo lugar, no lo es, ¿no? y en segundo lugar, que esa tasa del 2% ideal pues se supera de forma recurrente sin que haya ningún tipo de medida de política monetaria dirigida a cerrar esa brecha. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos vuelve a tomar estas decisiones sobre política de tipo de interés sin que haya datos oficiales como consecuencia todavía del cierre de gobierno federal por el bloqueo presupuestario. Un cierre que deja ciegas a las autoridades por no disponer de funcionarios que elaboren informaciones actualizadas sobre indicadores económicos esenciales como el empleo o la inflación. Es decir, esto se está adoptando, las decisiones de la Reserva Federal se están adoptando a ciegas para el resto del mundo. Ellos claro que saben cuáles son estos datos, pero no se lo están ofreciendo al resto del mundo. Lo digo porque cuando a algunos se les llena la boca con lo de la transparencia, ¿no?, y acusando a otros países de opacidad, bueno, pues que se lo hagan mirar también los señores de la Reserva Federal. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es que lo que hace la Reserva Federal con respecto a los tipos de interés se está desconectando de la economía real cada día más. Entonces, ¿qué están haciendo los bonos de Estados Unidos? Cada vez subir más su rentabilidad. En teoría deberían estar bajándose esa rentabilidad si tú bajas tipos de interés. Pero ¿qué pasa? Que todo el mercado, todos los inversores, todos los que compran deuda de Estados Unidos, están apostando, están confiando en que a la larga, al final habrá subidas importantes de tipos de interés. ¿Esto quiere decir que se va a retirar el suministro de liquidez a los JP Morgan, a los BlackRock, a los Vanguard y compañía? No, esto significa que en algún momento se retirará la liquidez a los ciudadanos, a los hogares, a las pequeñas empresas. Porque una cosa es los tipos de interés y otra cosa son las ventanillas de liquidez de la propia Reserva Federal. Entonces, si la rentabilidad de los bonos estadounidenses sube, que es lo que está pasando a pesar de los recortes de tipos, pues las tasas de hipoteca, los intereses de las tarjetas de crédito y los demás préstamos suben. Y los costes de endeudamiento que pagan los consumidores y empresas aumentan. Y se va ahogando a la economía, por mucho que Powell baje un poquito los tipos de interés. Entonces, la divergencia entre estos tipos de interés de la Reserva Federal y la rentabilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos recae en el déficit de Estados Unidos. Y esta es la explicación fundamental. Con una deuda que supera los 37,6 billones de dólares en estos momentos y que alcanza el 125% del Producto Interior Bruto Nacional. Está a un punto porcentual de su mayor histórico, de su máximo histórico, que se produjo en el año 2020, cuando se produjo con la pandemia la mayor creación de dólares de la historia. Entonces, si tú tienes un déficit presupuestario creciente,
si tú tienes emisiones continuas de deuda, por mucho que bajen los tipos de interés, la presión sobre la deuda de Estados Unidos va a seguir creciendo y de ahí que suban los intereses de la deuda a pesar de que la Reserva Federal baje los tipos de interés. Eso en cuanto a Estados Unidos. En Europa es peor porque tenemos inflación y lo que va a hacer el Banco Central Europeo es subir los tipos de interés. El Euribor hipotecario está por encima de los tipos de interés oficiales en la zona euro y está subiendo. Y está metiendo tensión a las hipotecas. Está subiendo por cuarto mes consecutivo. Mientras tanto, el Banco Central Europeo, ya hay voces dentro del Banco Central Europeo que dicen eso, que ya se ha finalizado el ciclo de recorte de tipos de interés y cree que lo que hay que hacer ahora es subirlos. Actualmente los tipos de interés en Europa están en el 2%. Si el Euribor está en el 2,1, en el 2,2%, como es en estos momentos, lo que se interpreta es que puede haber una subida de tipos de interés en el futuro. Habrá muchos que estén ahora mismo escuchándome, que tengan su hipoteca tipo variable y que estén diciendo, ¿pero me va a subir la hipoteca? Bueno, le lleva subiendo a usted la hipoteca los últimos 4 meses. Es que a lo mejor no lo sabe porque no le han hecho la revisión. Pero el Euribor en España lleva subiendo los últimos 4 meses. Si se suben tipos de interés porque hay inflación en un entorno en el cual la gente pues, tiene cierto ahorro y no está muy endeudada, pues no es un problema. De hecho, es lo que hay que hacer. Cuando tienes inflación tienes que subir tipos de interés. En este mundo del dinero fiat es lo que toca, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cada vez hay más deuda privada y sobre todo que se están firmando mucho en España créditos al consumo a nivel récord. Esto a mí me preocupa especialmente. A mí también y mucho. Esto es lo que deja luego a la gente en la calle, durmiendo en la calle. Totalmente. Hacía 18 años que las familias españolas no solicitaban tantos créditos al consumo como en este momento. Con los últimos datos publicados por el Banco de España, la apelación a este tipo de créditos alcanza un nivel que no se había vuelto a registrar desde noviembre del año 2007, cuando la economía española estaba en aquel momento, ¿verdad? De la Champions League. Exactamente, no, cuando empezó la crisis, que en España empezó el año antes de la Mundial. Y por razones además españolas, o sea, y Zapatero se tiró más de un año sin citar solo la palabra crisis porque estaba convencido de que, bueno, que sí, que habíamos entrado en crisis, pero que el resto de los países nos iban a arrastrar y no la íbamos a vivir. El día que él lanza el símil... Esto era lo que pasaba. Fíjese, septiembre de 2007, además fue un 11 de septiembre cuando dijo que España estaba en la Champions League. Y yo he dicho noviembre de 2007. Estábamos ya en crisis, nadie quería admitirlo y estaba todo el mundo pidiendo créditos al consumo como locos. En los 10 primeros meses de este año, los bancos han entregado a los hogares españoles 38.000 millones de euros en créditos para financiar su consumo. Miren, con respecto al tema de la deuda y los créditos, se puede discutir mucho, se puede hablar mucho, cada uno tendrá su opinión al respecto sobre el uso de la deuda para sacar adelante determinados negocios, porque evidentemente al principio pues es difícil realizar. Es muy difícil hacerlo de una manera que no lo incluya, es cierto. Hay bienes que es difícil conseguirlos, como por ejemplo un bien inmobiliario que no tiene la liquidez suficiente y evidentemente te tienes también que hipotecar. Pero si ya solo bajas a comprarte un coche, a comprarte una nevera, a irte de vacaciones, a pagar los libros de los niños o a pagarte el fin de semana en la playa, entonces ¿cuándo estás jugando con fuego? No, el problema es que hay la sensación, que yo diría que es una sensación que, bueno, yo puedo comprender, de que podemos estar pasando un bache, pero vamos a salir adelante. Entonces llega las Navidades, llega la Nochevieja. Vamos a pedir un poco de dinerillo para salir adelante. Pero es que la cosa no está para pedir dinero. Al final acabas pidiendo para comer, ¿verdad? Exactamente. Al final acabas pidiendo para comer como te descuides. Y efectivamente esa es la situación que hay en España. Ahora, en España, mal que bien, se va bandeando con unas cifras de desempleo que son una vergüenza, con un porcentaje muy alto de la población rozando el umbral de la pobreza o debajo del umbral de la pobreza, pero es que eso ya no puede ser. O sea, esa es una historia que no se va a alargar indefinidamente. Y entonces, como de pronto, en vez de haber turbulencias, empiece a caerse,
pues entonces las cosas pueden ser, Claro, porque, pero muy duras, ¿eh? porque el crédito al consumo, efectivamente, la idea es, bueno, ahora mismo puedo estar pasando por un bache, o no estoy pasando por un bache, pero necesito pues realizar una serie de gastos en una época determinada, pero ya lo pagaré después, porque bueno, como tengo trabajo y nos va más o menos bien, etcétera, etcétera. Y pago unos intereses de absoluto escándalo. Fíjense que ahora mismo los intereses de los créditos al consumo están muy bajos y están en el 7,5%. Y esos son niveles bajos. Con eso se lo estoy diciendo todo. Entonces uno se va a ventas y dice, oiga, Es que eso no son niveles bajos, eso es usura. es usura. O sea, Y es el nivel, llamamos me a las refiero, cosas por su nombre, eso es usura. refiero temporalmente, ¿no? Que dentro del histórico estamos en un nivel de interés bajo y es el 7,5, que es una absoluta barbaridad. Y entonces, uno analiza las compras, la evolución de compras, y dice, oiga, la compra de motos ha subido un 12% en noviembre. Las ventas de televisores de alta gama se han duplicado. Las de ordenadores personales han aumentado un 35%. Dice, oiga, están comprando todo esto a crédito a un interés absolutamente abusivo. Mientras que poco a poco los salarios no crecen al mismo nivel que los precios. Miren, en términos de IPC, que ya he dicho que no es una variable adecuada, pero cojamos el IPC. En términos acumulados, desde el año 2007 hasta ahora, el IPC ha subido un 46%. Ese es el acumulado de incremento de precios, pérdida de poder adquisitivo. Los salarios no llegan ni a la mitad de esa cifra. Y el salario modal, el más frecuente, se ha mantenido estancado desde 2007. El salario modal, el más frecuente en España, es de 18.000 euros. ¿Qué hace la gente? Irse al crédito al consumo, sobre todo, y esto es otro aspecto muy importante, si el gobierno le está diciendo que vamos como un cohete. Si los poderes públicos le están diciendo que todo va estupendamente y que el que plantee cualquier tipo de objeción es un antipatriota, un negacionista o trabaja para Rusia, para China o para quien haga falta. Y entonces a la gente se le genera una sensación... La verdad económica es un putinejo, efectivamente. Claro, y se le genera una sensación de bonanza económica que luego cuando vienen mal dadas dice, bueno, ¿y ahora cómo yo devuelvo todo este dinero que he pedido a un interés del 7,5%? 7,5%, insisto, siendo generosos. Porque si cogemos la evolución en el año, pues ha habido momentos en el que ha habido tipos del 10, del 11, del 12. Entonces, si la apelación de las familias al crédito al consumo mantiene esa línea ascendente, mostrada entre enero y octubre, en el conjunto del año va a superar los 45.000 millones de euros. Y hay que decir que todos estos datos no incluyen los datos de noviembre, y noviembre suele ser el mes del año con mayor demanda de este tipo de créditos por lo que acaba de mencionar don César, porque se acerca la Navidad y se acerca un periodo de gasto. Así que mi consejo, ya saben ustedes que no me gusta dar consejos, mi consejo es no lo hagan. Eviten, como alma que lleva al diablo, eviten los créditos al consumo. Eviten las tarjetas de crédito. Si no queda más remedio porque hay que hacer un gasto determinado, pues es una herramienta que se puede utilizar. Pero no vivan a crédito porque al final siempre llegará el de la guadaña. Y siempre llega el de la guadaña, por no mencionar que además a estos tipos de intereses completamente abusivos ustedes acaban pagando una cantidad de dinero tremenda por realizar un gasto, un desembolso que en muchos casos incluso es una demanda inducida, que ustedes ni siquiera lo querían y se lo han metido por los ojos. Así que nos quedamos con eso. Mañana seguiremos hablando sobre todo ese... Mañana hay noticias también importantes. Vamos a hablar del plan para conectar la red eléctrica española con el resto de Europa. Se va a debatir en Bruselas. Ya les digo yo que Francia va a decir que no. Va a decir que hablaremos... hablaremos... Va a decir que verdes las han sacado. Hablaremos de Zapatero. Voy a dar algún detalle sobre la supuesta mina de oro de Zapatero en Venezuela. Mañana vamos a hablar un poquillo de ello. Y también del contrato que ha firmado Palantir en Alemania. Aquí lo anticipábamos para implantar su sistema de vigilancia total. Y también un poquito de... Mañana vamos a desvelar quién gestiona los datos de las grandes empresas del IBEX 35, que ya le adelanto, don César, que no hablan francés, ni alemán, ni italiano, ni español, evidentemente, ni finlandés, ni ruso. Bien, bien. Mañana hablaremos de todo ello, don César. Llegamos así al final del vuelo de hoy. Como siempre, intensidad a tope. Nada, un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte. Como siempre, ha estado usted estupendo y nos encontramos mañana.